36 se da por aprobada y el acta de la sesión número 37 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual retira y ya se presente la urgencia, con carácter de discusión inmediata para el despacho el proyecto de ley que modifica la ley 20.742, que permite a funcionarios en cargos no directivos de la municipalidad postular al cargo de concejal. Un oficio también de la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia, pero esta vez en calidad de simple, para el despacho del proyecto de ley que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero. En tercer lugar, un proyecto de ley de origen en moción que modifica la ley de bases generales de la administración del Estado para exigir la publicidad de la historia del establecimiento de los reglamentos. En cuarto término, un proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades en materia de procedimiento para modificar la denominación de calles. En quinto lugar, un correo electrónico de don Luis Pérez Castro, presidente de la Asociación de Conductores de la Municipalidad de Viña del Mar, mediante el cual solicita exponer sus planteamientos como conductores municipales de Chile en el marco del proyecto que modifica las plantas municipales. En sexto lugar, y un correo electrónico similar de la señora Mónica Soto, directora de la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar, y otro del directorio del Colegio de Secretarios Abogados de Policía Local, en que solicitan audiencia también para exponer sus puntos de vista sobre el mencionado proyecto. Y finalmente un correo electrónico de representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, en que solicitan autorización para ingresar a la sesión de hoy en calidad de oyentes. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. A ver, señor secretario, hoy día tenemos, de acuerdo a lo que me han informado, 3 invitados, gente de los juzgados de policía local, el presidente institucional de jueces de policía local, el presidente de la Asociación de Directores de Obra y el presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Agua Potable de la Municipalidad de Maipú. Todos ellos vienen a hablar sobre el proyecto de plantas municipales, me imagino. Sobre ese proyecto. Ya, y ahora ha llegado el presidente, así que le vamos a ceder el asiento para que invite a pasar a todos los invitados. Ya leímos la cuenta. Igualmente. ¿O los invitados afuera entonces? Sí. En primer lugar, el proyecto de ley de origen en mensaje, con urgencia calificada de suma, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo según Boletín 10.057-06. En segundo lugar, proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para eliminar incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y técnicos en educación que existen en el ámbito municipal según Boletín 10.374-06, y proyecto de ley que modifica la ley número 20.742 para permitir a funcionarios en cargos no directivos de las municipalidades a postular a concejal según Boletín 10.380-06, todo con urgencia suma. Suma, así es. Por eso que está en la tabla hoy. En primer lugar, a la sesión han sido invitados el presidente del Instituto Nacional de Jueces y sus acompañantes, a quienes le damos la más cordial bienvenida y vamos a escuchar su argumentación, ¿no es cierto?, en el proyecto. Sí. Tienen 20 minutos para hacer la exposición y luego una ronda de preguntas. Asimismo, vamos a escuchar a la Asociación de Directores de Obras de Chile, don Agustín Pérez, director de Obras de la Florida, no sé dónde se encuentra. Y a la Municipalidad de Maipú, Pedro Aguirre Moya, presidente de la Asociación de Funcionarios de Servicios de Agua Potable, Ilustre Municipalidad de Maipú. Hay un nuevo listado de peticiones que la vamos a concordar al final de la sesión y vamos a hacer lo más ordenado posible para poder completar la tabla que hoy día tenemos. Presidente, le damos la bienvenida y tiene la palabra. Muchas
Muchas gracias, honorable presidente de esta comisión. Muchas gracias, honorable presidente de esta comisión de gobierno, y por su intermedio quiero agradecer también a todos los miembros, honorables miembros de esta distinguida comisión de gobierno interior. Antes de comenzar mis palabras, yo, la verdad, las cosas que quiero, por cierto, en nombre del Instituto, desearle a esta comisión un gran año 2016, que sea muy provechoso en lo legislativo, ¿verdad?, y en lo personal. Muy bien. Nuestra intervención obedece precisamente al proyecto de ley cuyo boletín es el número 10057, y como aparece efectivamente en las imágenes, ¿verdad?, dicho proyecto se encuentra efectivamente en el segundo trámite constitucional. La pregunta es, efectivamente, la Judicatura Local, ¿qué intervención tiene a propósito de este proyecto de mejoramiento de la gestión municipal? Nosotros consideramos, y de inmediato me adelanto a señalar, que esto se trata de un proyecto, una iniciativa, ¿verdad?, que debe ser reconocida, vale decir, una iniciativa en términos de fortalecer un sector del desarrollo del país que había estado por muchos años y ha estado por muchos años postergado, de tal manera que efectivamente nosotros queremos relevar la importancia que tiene un proyecto de estas características. Sin embargo, ¿verdad?, al efectivamente proceder al análisis pormenorizado de este proyecto de ley, uno se encuentra en el artículo primero con una disposición muy poco feliz. La verdad, las cosas que en la parte final, ¿verdad?, del artículo primero, a propósito del tema de la asignación profesional, ¿sí?, ustedes pueden reparar en eso, ¿no?, ¿verdad?, se establece un inciso final que señala que la asignación profesional, previamente desarrollada, ¿verdad?, en los incisos anteriores, no se aplicará a los alcaldes y a los jueces de policía local. La pregunta que nosotros nos hicimos de inmediato, 350 abogados y juzgados de policía local extendidos a lo largo y ancho de este país, fue: ¿se justifica la exclusión de los jueces de policía local de la aludida asignación profesional? Evidentemente la respuesta es, y fue solo una: no se justifica, no se justifica. Y eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad?, en este breve tiempo, tratar de, a esta honorable comisión, ¿verdad?, entregar los antecedentes y de reflexión. La verdad, las cosas que nosotros hemos calificado esto, porque no se justifica, además, podríamos denominar que tiene una insostenibilidad constitucional y financiera. No se sostiene ni constitucionalmente, ni tampoco hay razones financieras para sostener esa exclusión. De más está decir, ¿verdad?, lo que se entiende por asignación profesional. La naturaleza jurídica de la asignación profesional, ¿verdad?, eso es un elemento, ¿verdad?, más atrás, que efectivamente podemos nosotros señalar, ¿verdad?, que tiene una naturaleza, la asignación profesional como asignación, ¿verdad?, está considerado en su inicio un beneficio, señala, ¿verdad?, la ley de monto fijo que se otorga a aquellos funcionarios ubicados entre los grados A al 23. Ese es el origen histórico de este famoso tema de la asignación profesional. Pero ¿cuál es el origen o cuál es la génesis de lo inexplicable? ¿Cuál es la génesis de lo inexplicable? La verdad, las cosas que en el mensaje que da su excelencia la Presidenta de la República a propósito de este proyecto de ley, ¿verdad?, señala lo siguiente: señala que en el párrafo final, en el punto tercero de este mensaje, señala, ¿verdad?, el beneficio antes descrito, la asignación profesional, no alcanzará a los jueces de policía local, dado que ellos tienen derecho a percibir una asignación mensual de responsabilidad judicial, según lo dispone el artículo 5 de la ley 15.231, que es la ley orgánica precisamente de los juzgados de policía local. Ahora bien, si eso está contenido en el mensaje, la pregunta es: ¿cuál es el elemento que nutre ese mensaje? ¿De dónde, verdad, el Ejecutivo en definitiva lo incorpora como tal? Se ha hablado, ¿verdad?, y ustedes, me imagino, por cierto, la absoluta convicción de que ustedes ya han escuchado de un protocolo de acuerdo entre las asociaciones de funcionarios municipales, ¿verdad?, entre la Asociación Chilena de Municipalidades y entre el Ejecutivo. Les quiero adelantar que, por cierto, que este instituto no participó de esas conversaciones. Aún así, y rescatando eso como el elemento fundante constitucional de esta supuesta exclusión, les quiero decir y les quiero adelantar lo siguiente: en ese protocolo de acuerdo no se señala
de manera explícita ni tácita una exclusión a los jueces de policía local de esta asignación profesional. De tal modo que nosotros sí podemos estar en este lugar sentados señalando queremos que se cumpla ese protocolo de acuerdo en cuanto y tanto se refiera a no excluir a los jueces de policía local de la asignación profesional. Ahora bien, como se ha hecho mención en ese mensaje, ¿verdad?, señalando que no se otorga a los jueces esa asignación profesional toda vez que los jueces reciben una asignación de responsabilidad judicial, por cierto que hay que aclarar de que aquella asignación de responsabilidad judicial tiene un origen, una naturaleza completa y totalmente distinta a la asignación profesional. Le adelantamos algo más. En la discusión, en el mensaje, en la fundamentación, se señala que lo que se pretende, ¿verdad?, es igualar la situación desmedrada que tiene, ¿verdad?, la realidad municipal a los organismos o entidades centralizados. Pues bien, en lo que tiene que ver con los jueces de policía local, ¿verdad?, nuestro símil, de alguna manera, ¿verdad?, son los jueces ordinarios. Y aquí nos adelantamos a decir que los jueces ordinarios sí reciben asignación de responsabilidad judicial, una función jurisdiccional como la que realizamos nosotros en lo local, y sí reciben también asignación profesional. De tal manera que si lo que se trata es nivelar, homologar, igualar, o utilicen el verbo que ustedes estimen más conveniente con lo que tiene que ver con la administración central, la conclusión es una y solo una. Vale decir, en la homologación aquella, nosotros con nuestros pares que administran verdad, justicia, pues bien, reciben asignación profesional y reciben asignación de responsabilidad judicial. Si en definitiva, ¿verdad?, seguimos en esta misma línea, uno, por cierto, no puede sino llegar a la natural convencimiento y convicción de que aquella fundamentación para excluir a los jueces de policía local por recibir aquella asignación de responsabilidad judicial no se justifica. Nadie puede naturalmente establecer un proyecto de ley que quiera nivelar hacia abajo. Nadie quiere que los jueces de policía local, que nuestra naturaleza jurídica es de ser funcionarios municipales, pueda, ¿verdad?, decir, mire señores, se va a legislar para los funcionarios municipales, pero para ustedes, que no obstante ser funcionarios municipales, que ejercen una función jurisdiccional, no le vamos a otorgar este beneficio. Desde ya uno empieza a asomar una suerte de arbitrariedad, de discriminación, ¿verdad?, injustificada. Habrán, ¿verdad?, las mismas razones, y utilizamos las mismas razones para cualquier otra asignación que puedan estar recibiendo, por cierto, ¿verdad?, los jueces de policía local u otro funcionario de la administración municipal, en términos de señalar de que son de origen y de naturaleza distinta. Han habido otros intentos, fíjense ustedes, la ley 20.008, cuando en algún momento se excluyó explícitamente a los jueces de policía local de recibir, ¿verdad?, una asignación por el resultado de la gestión municipal. Eso fue discutido en su momento con interesante argumento y me permito, ¿verdad?, y ahí está citado, ¿verdad?, en el sentido de determinar y concluir con los honorables senadores que participaron, el senador Bianchi, el senador Pérez, Varela, Sabaj y Saldívar, en términos que los jueces de policía local, a propósito de aquella asignación en aquel momento, tienen derecho a percibir los mismos estipendios que el resto del personal municipal. Por favor, quiero que hagan eco de esto. Tienen, y me permito, honorable presidente, repetir esta expresión, tienen derecho a percibir los mismos estipendios que el resto del personal municipal, puesto que su exclusión sería discriminatoria, arbitraria e inconstitucional. ¿Cuál es la novedad? Iniciando el 2016, que estamos discutiendo un proyecto y básicamente una disposición que tiene las mismas características, vale decir, al excluir a los jueces de policía local se está cometiendo una discriminación arbitraria e inconstitucional. Exacto. Fíjense ustedes que en la fundamentación también se dice, mire, la verdad las cosas, en qué situación se encuentra la judicatura local y básicamente quién está a cargo de estos juzgados de policía local, los jueces. Un dato, primer dato, hay un aumento considerable en el último tiempo de las competencias que está recibiendo y que está asumiendo los juzgados de policía local. Es decir, sin ir más lejos, la ley de violencia, la conocida ley de violencia en los estadios, donde también, ¿verdad?, esta Cámara, distinguida Cámara, tuvo oportunidad de discutirlo. Bueno, muy bien, parte del conocimiento le corresponde, por cierto, a los
juzgados de policía local. Se está discutiendo la ley también, ¿verdad?, de protección al consumidor. Pues bien, también nosotros tenemos competencia. Suma y sigue, la ley de armas tenemos competencia nosotros. Porque alguien me preguntaba por ahí, oiga, ustedes también conocemos la ley de armas, ¿verdad? Hoy día un tema contingente, si se quiere, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tránsito, la ley de copropiedad, suma y sigue, la ley de animales exóticos, materia que ustedes también legislaron sobre el punto, conocemos nosotros. El segundo elemento, ¿verdad?, que es importante también destacar, y lo hemos estado ya mencionando, las desniveladas condiciones remuneracionales en comparación a la judicatura del Poder Judicial. No es lo mismo, ¿verdad?, las remuneraciones que obtienen los jueces ordinarios con respecto a los jueces, ¿verdad?, de policía local. No obstante que ambos desarrollan, ¿verdad?, en su ámbito de competencia el ejercicio de la jurisdicción. Ahí ya lo habíamos adelantado nosotros, ¿verdad?, en términos de señalar que efectivamente lo que se trata es concluir un proceso de homologación de los sueldos de los funcionarios municipales en relación a la administración, ¿verdad?, central. Si seguimos avanzando, la magistrada, he tenido la amabilidad, la magistrada Pilar Herrera, ¿verdad?, de colaborarme en esto. Fíjense ustedes lo siguiente. Efectivamente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con un principio propio de la administración municipal, el principio a iguales funciones, iguales remuneraciones. A iguales funciones, iguales remuneraciones. Artículo 50, ¿verdad?, del decreto con fuerza de ley 2001, de la ley 18.575 lo recoge. Artículo 48 del DFL número 1 recoge el mismo principio. Bien, ¿dónde entonces, ¿cuáles son los antecedentes, verdad? ¿Cuál es la información financiera? ¿Cuál es la incidencia financiera de este proyecto en lo que tiene que ver con los jueces de policía local? Me adelanto a decirle lo siguiente. Esta disposición que excluye a los jueces de policía local es inconstitucional y financieramente no tiene ninguna incidencia. Y trataré de aportar. Efectivamente, ¿verdad?, el 19 de mayo del año 2015, en la página del gobierno, www.gobierno.cl, se dijo en el punto 5, que se concede por primera vez una asignación profesional a los funcionarios municipales, homologándolo así a sus pares del Ministerio de Servicios. Beneficiará a 8.700 entre directivos, jefaturas y profesionales. Un dato, el 4% de esos 8.700 funcionarios directivos, ¿verdad?, corresponden a jueces de policía local. Solo un 4% de los 8.700. Y me adelanto aún más. Efectivamente, en el cálculo de los 8.700, ¿verdad?, no hay duda por los datos que hemos tenido nosotros acceso, que también ya estaba considerado estos 350 aproximados jueces de policía local en el cálculo. De tal manera que, ¿verdad?, uno podría decir ciertamente de que no hay una incidencia financiera, de que no hay un mayor gasto, porque ya está, de alguna manera, ya estaba considerado en los cálculos originarios. Algunos datos a propósito de la ley de transparencia, solo a propósito de la ley de transparencia. Los jueces de policía local, ¿verdad?, porque que son aproximadamente 350, ya va a haber una lámina que lo va a reflejar, se distribuyen básicamente entre los grados 3 y 9. El 70% de los jueces de policía local se encuentran entre los grados 5 y 9, vale decir, los grados más bajos. La realidad de algunas situaciones particulares de algunos jueces a lo largo del país es excepcional. Cuando alguien se representa la situación excepcional y lo quiere generalizar, va a cometer evidentemente un error. Aquí la realidad cierta de los jueces de policía local es que se encuentran, insisto, entre los grados, ¿verdad?, 5 y 9. ¿Y qué significa para un abogado, un profesional, un abogado de larga experiencia, ¿verdad?, si estuviera en la administración central? Solo datos y ley de transparencia, por favor, aquí no hay nada específico. Un abogado directivo, por ejemplo, ¿verdad?, grado 3, que sería más o menos si lo terminara con el Ministerio de Justicia, un jefe de división recibe una remuneración de 6.625.000 pesos. Ningún juez de policía local recibe en términos de remuneración permanente ni cercano a eso. Un abogado directivo de la Superintendencia de Valores y Seguros, por cierto, tienen asignación de fiscalización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Grado 3, asimilándolo, 6.600.000 y fracción. En la Contraloría General de la República, 5.700.000. El Ministerio Público, por cierto, con el mejoramiento, ¿verdad?, respectivo, y que, por cierto, a todos consideramos que está absolutamente justificado, ¿verdad?, tenemos un abogado grado 3 fiscal con una remuneración de 6.300.000 pesos aproximadamente.
Algunos ejemplos de jueces de policía local. Hay algunos que están vinculados, ¿verdad?, a las circunscripciones. Algunos ejemplos, tal vez alguno podrá identificar. Un juez de Puerto Natales, ¿verdad?, 2.900.000. Un juez de Lonquimay, 2.700.000. Estamos hablando de remuneraciones brutas. O sea, completa, sin los descuentos. Los descuentos, por cierto, el líquido es distinto. Tenemos jueces, si seguimos, ¿verdad?, de Romeral, y con el respeto que tiene el colega de Romeral, ¿verdad?, lo hemos tenido que citar para que se pudiera representar y graficar esto, 1.900.000. Un abogado, ¿verdad?, un abogado que cumple funciones jurisdiccionales, que este mismo Poder Legislativo le ha entregado las facultades tan sensibles a un Estado como es administrar justicia, evidentemente, ¿verdad?, existe ese nivel de remuneraciones. Vuelvo a insistir en aquella idea de que los excepcional, de situaciones excepcionales, no se puede generalizar en la realidad de la judicatura local. Ahí tenemos el gráfico. Fíjense ustedes, entre los grados 3 y 4 solo el 30%, entre los grados 5 y 9 el 70% de los jueces de policía local. Ese es un dato duro porque efectivamente ese dato lo tenemos nosotros y ahí está. Pues bien, llegado, ¿verdad?, al punto de decir del análisis que hacemos los 350 abogados, ¿verdad?, que cumplimos funciones jurisdiccionales, es hacer el control de constitucionalidad. Si nosotros entendemos que hay una discriminación, pues bien, nosotros mismos podría alguien decir, mire, pero ustedes son incumbentes, ¿verdad?, son interesados y por lo tanto el informe de ustedes va a ser muy interesante, firmamos por los 350, pero son ustedes. Muy bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Contratamos los servicios de un profesional distinguido, ¿verdad?, que fue miembro de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema, que fue don Urbano Marín. ¿A qué conclusión arriba el distinguido colega Urbano Marín? Que este proyecto y esta disposición en particular, quiero suscribirme a la disposición, es doblemente inconstitucional, doblemente discriminatorio. Está, honorable comisión, honorable presidente, por su intermedio, hemos puesto a disposición el informe en derecho, ¿verdad?, del distinguido colega. Ahí están los antecedentes, ¿verdad?, que nos tomaría todo el resto del tiempo que nos queda en explicarlo, pero no hay duda que efectivamente tenemos la convicción más absoluta de que un análisis, un control de constitucionalidad o de convencionalidad, para ponernos a tono a los tiempos modernos, evidentemente, ¿verdad?, debe ser reparado o objetado. ¿Cuál es el informe financiero, verdad, que nosotros nos basamos, que entendemos de que está ahí puesto y está instalado, verdad, a propósito de justificar financieramente este proyecto? El informe, verdad, de la Dirección de Presupuesto, que es el informe del 8 de mayo del 2015, el 061. ¿Qué es lo que nos dice esto? Porque resulta ser especialmente interesante cómo uno analiza que efectivamente lo que tiene que ver con la exclusión de los jueces, ¿verdad?, no tiene incidencia si es que eventualmente, como tiene que ser en derecho, se le otorga la asignación profesional. ¿Cuál es el coste total del proyecto al municipio? Así nos informaba, ¿verdad?, la DIPRES. En aquel entonces nos dice que eran 7.432 millones de pesos. Costo total del proyecto al municipio, ¿verdad?, dependiendo del año, el 2015, otro tanto el 2016 y otro tanto el 2017. Pero en lo que a nosotros nos interesa en este tema, ¿qué costo, verdad, cuáles son los costos relacionados con la asignación profesional? El 2015 eran 1.287 millones de pesos. Otro tanto el 2016 y en régimen, ¿verdad?, 30.288. Ahí también se señala en el punto 3 cuál es el aporte fiscal, lo que le está interesando, por supuesto, a un país que requiere, por cierto, medidas de austeridad, requiere control de los gastos. Por cierto, ¿cuánto le significa al Estado el aporte fiscal? En 2015 le significaba 12.000 millones de pesos. Otro tanto el 2016 y en régimen 36.000 millones de pesos. Pero tenemos una buena noticia para nosotros, yo creo que para el país. Como esta ley nos aprobó el 2015 de tal manera, y están los antecedentes, ¿verdad?, y lo dice el subsecretario, nos hemos ahorrado 12.000 millones de pesos. Sin perjuicio de la distribución, ¿verdad? No hemos ahorrado. Eso, solo ese dato financiero hace de que efectivamente se vea totalmente financiado. Solo con ese dato, se vea totalmente financiado lo que tiene que ver con la asignación profesional. Si alguien dijera hay un mayor gasto, muy bien, hay un gasto en términos de reserva con esos 12.000 millones de pesos. Quiero decirle, fíjense ustedes cuánto significa concretamente para en términos de recursos. O sea, alguien dice, no, esto es mucho recurso, por lo tanto el proyecto no va a avanzar porque efectivamente los jueces se van a llevar gran parte, ¿verdad?, de los recursos del Estado. Fíjense los datos que uno, por cierto, ¿verdad?, no puede sino reparar, advertir, pedir la atención. Total de jueces de policía local APP 350, lo que significa el 1% del total de los funcionarios municipales. Y en lo que tiene que ver del total de los directivos, jefaturas y profesionales que recibirían asignación profesional, para este ejercicio, una simple regla de 3 significa el 4%.
el 4% de los 8.700. Si los 8.700, el 4%, ¿verdad?, corresponde. Y en términos de recursos y en cantidades. ¿8:30? Y en cantidades. Total de funcionarios con un dato obtenido el año 2011, 35.000. Total directivo, 8.700 APP, ¿verdad?, que recibirían aquella asignación profesional, la cual nosotros, por cierto, estamos solicitando. Si seguimos entonces avanzando la siguiente. Asignación profesional, ya lo veíamos, para el año 2015, 1.287. No va a haber ese gasto toda vez que el 2015 no está aprobada la ley, en consecuencia, ¿verdad?, de acuerdo a las nuevas reglas, comenzaría a contar de primero. La asignación profesional para 350 jueces de policía local significaba, más bien voy a hablar en pretérito, el 2015, 52 millones de pesos. 1.287 millones de pesos en asignación profesional para los 8.700, para los jueces de policía local se lo hubieran otorgado el 2015, son 52 millones de pesos. Nuestra conclusión es que los jueces sí estaban considerados en los costos referidos a los 8.700 funcionarios. Aún más, no afectaría en caso alguno, si estamos hablando de presupuesto, el límite del 42% dispuesto en la modificación al artículo 2 de la ley 18.883, que lo contiene este proyecto. O sea, tampoco alteraría aquel guarismo del 42% que está, ¿verdad?, en discusión, que se ha subido, ¿verdad? Entonces, decir, incorporar a 350 jueces en cuanto a la asignación profesional, dadas las características, es absoluta y totalmente marginal. Ya estoy terminando, honorable presidenta, así que... Muy bien. ¿Qué realidad tienen los jueces de policía local en el universo, verdad? Desde esta mirada financiera. El ahorro, ya lo decíamos, el ahorro total de 12.000 millones de pesos el año 2015, por la no vigencia de la ley en aquel entonces. Un ahorro, la asignación profesional de 1.287 millones de pesos por no vigencia. Se encuentra total y absolutamente financiado con estos datos, ¿verdad?, la asignación profesional a los jueces de policía local en régimen, con solo el ahorro del año 2005. Quiero traer a colación aquella interesantísima discusión que se dio en el primer trámite constitucional en el Senado a propósito de este proyecto de ley y respecto al tema, ¿verdad?, en algún momento centrado en la constitucionalidad. Pero particularmente la situación que planteó el honorable senador Saldívar, ¿verdad?, a propósito de señalar, porque me hago cargo de inmediato, algunos argumentos que yo sé que están sobre la mesa. En el sentido de decir que no es posible rechazar esta expresión, es decir, esta exclusión, toda vez que implicaría aumentar el gasto fiscal, incidiendo en la iniciativa que es exclusiva del presidente de la República conforme lo establece el artículo 65 de la Carta Fundamental. Eso no es efectivo. Dos argumentos para decir que no es efectivo. Primero, no está asociado a un aumento del gasto fiscal. Lo hemos venido diciendo. No está asociado a un gasto fiscal. Segundo, siguiendo además con el mismo criterio, donde existe la misma razón, existe la misma disposición, no podría haberse rechazado el artículo 2 del proyecto original, ya que este sí supone gasto fiscal asociado a la asignación profesional. Se acordarán ustedes, ¿verdad?, que efectivamente al inicio de este proyecto se establecía en el artículo 2 de que aquella asignación profesional iba a estar, ¿verdad?, limitado a propósito de la famosa homologación. Y por lo tanto, las conclusiones, ¿verdad?, de muchos, incluso miembros que están aquí presentes, era la siguiente. Esta asignación profesional no se le va a poder pagar a aquellos funcionarios municipales, cualquiera sea, que estén entre los grados 3 y 6. Es decir, solamente, ¿verdad?, podrían obtener esa supuesta asignación profesional aquellos que tuvieran grado 7 hacia abajo. Situación que fue salvada de la siguiente manera. La comisión en el Senado respectiva, ¿verdad?, lo rechazó y por lo tanto se eliminó. Al eliminar eso, evidentemente, si es un ejercicio simple también matemático, uno dice, mire, yo hago el cálculo sobre la base de estar topado. Si topa con algún ingreso, ¿verdad?, de la administración central, yo no puedo seguir obteniendo más recursos. Si esa norma de límite yo la elimino, ¿significa o no significa gasto fiscal? Claro que significa gasto fiscal, si siguiéramos el mismo criterio. Ahora bien, rechazado, perdón, Pilar, ese artículo 2, así como el honorable senador Saldívar lo planteó a propósito de la división, porque fue una cosa más bien de técnica legislativa, también el honorable senador Saldívar rechazó el artículo 2. El que argumentó, ¿verdad?, señalando que efectivamente esto no podía hacerse toda vez que se incidía en atribuciones propias y privativas del presidente de la República, artículo 65, pues bien, él al rechazar el artículo 65, entendemos nosotros que también, ¿verdad?, llegó al convencimiento de que no estaba asociado a un gasto fiscal adicional. ¿Qué indicación? ¿Qué tan simple? Las cosas complejas se abordan de manera simple. Los grandes problemas de este país tienen que tener soluciones simples. Aquí la solución es simple.
¿Cuál es la indicación que proponemos nosotros, con todo respeto, por cierto, y que le proponemos al Ejecutivo, porque sabemos que es iniciativa del Ejecutivo, ¿verdad? Tal vez esta iniciativa, podríamos decirle, Ejecutivo, ¿verdad? Escuche que las razones son atendibles, son de sentido común, son de funcionamiento de un buen y moderno Estado. Es eliminar la expresión, lo dispuesto en este artículo, ¿verdad? No se aplicará, en este artículo no se aplicará a los alcaldes, punto, y se acaba el artículo primero, vale decir, eliminar aquella expresión de la exclusión a los jueces de policía local. Nosotros tuvimos efectivamente oportunidad de reunirnos con la Asociación Chilena de Municipalidad y plantearle este tema porque entendíamos que también podían verse afectados. Sin embargo, efectivamente la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿verdad?, nos manifestó en su momento que tenían, ¿verdad?, una vía distinta a ellos y no estaban en condiciones de asumir esto por razones que son muy atendibles. Nosotros sí consideramos, porque somos abogados, porque tenemos el convencimiento absoluto de estar administrando día a día la justicia local, día a día tratando de resolver, ¿verdad?, temas que atañen a todos los chilenos. Solo un dato, solo un dato. Enfrentado a la situación de que hay personas que cumplen funciones directivas de jefatura en la administración municipal y que no se le podía otorgar la asignación profesional, ¿verdad? Se crea una nueva figura que es muy novedosa, que tiene que ver con una asignación, ¿verdad? Una asignación directiva de jefatura. Es decir, que se le otorga, muy bien, queremos nivelar hacia arriba, que se le otorga a aquellas personas que no tienen título profesional, que no es la situación precisamente de los jueces de policía local. Los jueces de policía local, para cumplir la función de tal, y esto, permítanme, honorable comisión, honorable presidente, quiero señalarlo de manera categórica, que en definitiva nuestro país tiene una judicatura local, porque alguien dice por ahí, mire, he salido al exterior y no he visto juez de policía local ni juzgado de policía local. Esto es una situación de lujo. Ni países modernos tienen la posibilidad de tener profesionales, abogados, jueces letrados resolviendo temas de comunidad. Hoy día está muy de moda, ¿no es verdad?, que venga alguien y diga, mira, aquí de lo que se trata es discutir la justicia vecinal, de lo que se trata es la justicia ciudadana, lo que se trata son las pequeñas causas. Yo le digo, no nos podemos farrear, discúlpenme, honorable miembro de la comisión, la situación que vive el país. La judicatura local ha acompañado al desarrollo de este país más de 60 años. Más de 60 años. No es una judicatura advenedizo, no es una judicatura que recién está llegando. Y para concluir, ¿verdad? Y una idea inspiradora. Ulpiano, ¿no? La continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, eso es justicia. Y a los jueces de policía local, por cierto que les corresponde, ¿verdad?, que les corresponde esta asignación. La austeridad en las finanzas públicas, muy bien, hay que llevarla adelante, pero no a costa de actos manifiestamente injustos como lo que nosotros consideramos respecto a la exclusión. Y solo un minuto, honorable presidente, para que el expresidente don Alejandro Cooper, tal vez tú, Alejandro, quieres precisar algún elemento adicional. Gracias, señor presidente, muchas gracias. Solamente dos cosas. Referente a la fundamentación en el proyecto de ley que a los jueces de policía local no le corresponde la asignación profesional, atendido que tendrían la asignación judicial, quiero hacer presente que en el año 2005 me tocó tramitar y consensuar con el Ejecutivo esta materia, como presidente del Instituto. El objetivo fue básicamente asimilarlos a las rentas, los jueces de policía local, a las rentas de los jueces del Poder Judicial. Diferencia que hoy subsiste. Pero mayormente, en esa fecha se iba, digamos, echar a andar las vías concesionadas. No se sabía qué es lo que iba a resultar. Estaba el cobro de los famosos TAG. Los famosos TAG que en definitiva, cuando no paga a alguien, va a la justicia local. Pero ese es un pago de un servicio, es el pago puede ser cualquier cosa menos una infracción de tránsito, pero se disfrazó como infracción de tránsito para que hubiera un ente ejecutivo y que pudiera a las personas de forma coherente cobrarle, nosotros lo aceptamos. Y también la ley de
protección a los derechos de los consumidores, que en ese momento está en auge y que se ha ido manifestando y ampliando con el CERNAC financiero, que es un problema serio. Tener de repente CERNAC financiero, un juez, dejar sin efecto cláusulas y amoldar un contrato que tenga cláusulas hipotecarias, no es fácil. Y eso lo tenemos. Y en este momento se discute en el Senado otras modificaciones que nos van a ver también manejar una serie de situaciones que son bastante complejas y que las asumimos. Ese fue el sentido por el cual se nos dio esa asignación y no otra. Y eso fue consensuado, conversado por mí mismo, con los miembros de la directiva, con el gobierno de la época. Pero hay otra materia que yo diría que aun cuando se resolvió y se dejó sin efecto el artículo 2 del proyecto en cuanto a que si se otorgaba la asignación de asignación profesional, podría quedar casada con el resto, ¿no es cierto?, de los sueldos del sector público. Quiero hacer presente dos cosas. En primer lugar, aquí tengo la escala municipal y la escala del sector público. Y se ha homologado con esto, por ejemplo, grados 8 con grados 8. Tiene 2 minutos, juez. ¿Perdón? Tiene 2 minutos para terminar. Bueno, en relación al artículo 2 que fue suprimido, se mantiene vigente en el artículo 9 ter de la ley 19.803, que estableció la asignación de mejoramiento de la gestión municipal. Es decir, para todos los funcionarios municipales, no solo para los jueces de policía local que tengan la asignación profesional, se van a ver topados por este artículo que no se había mencionado, que se tenía de tapada, diría yo, y que en definitiva va a significar un desmedro para todos los funcionarios municipales de grado 8 y grado 3, independientemente de que los jueces de policía local. Este artículo es necesario que sea suprimido por la honorable comisión porque tiene los aspectos adversos que se ha señalado. Es lo mismo que el artículo 2 del proyecto que fue suprimido. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, presidente y magistrado. Permítame reparar una omisión, saludar al señor subsecretario de Desarrollo Regional, pedirle disculpa que no esté en el lugar que corresponde. Bien, voy a ofrecer la palabra y solicito acotar los tiempos por los dos proyectos que tenemos en tabla, al diputado en primer lugar, el diputado Morales, y luego al diputado Farías. Tiene la palabra, diputado Morales. No vamos a escuchar al subsecretario, porque muchas de las respuestas... No, todos son participantes. No sé, a mí... Pero ustedes pidieron la palabra. Sí, no, es que yo pensaba que el subsecretario iba a responder muchas de las interrogantes Sí, pero... que dio acá y a lo mejor nos podría solucionar muchas de las preguntas que acá tenemos nosotros. No, bueno, perfecto, como quiere el diputado Farías. No, Ya, bueno. bueno, junto con agradecer la exposición y darnos a conocer parte de la discusión que incluso ya se dio en el Senado y que yo creo que eso da bastante luz con respecto a cuál fue el criterio utilizado. Yo tenía dentro de las primeras preguntas de saber, ampliar un poquito más de la razón solamente del senador Saldívar con respecto a dejarlo afuera porque era aumento de recursos. ¿Cuáles habían otras opiniones? Es decir, cómo fue esa posición con respecto en el Senado. Y la otra pregunta que tengo, si es posible poder profundizar la respuesta y también en relación al tiempo que tenemos, de los grados 5 y 9, que dicen ustedes que el 70% de los jueces que están ubicados en esos grados y que la remuneración es bastante baja en relación a los otros ejemplos que ustedes dieron. Pero, ¿saber qué comunas son? Si son comunas de qué cantidad de habitantes y cuál es el horario de funcionamiento que tienen estos jueces de policía local. En algunos, por ejemplo, salía el ejemplo de Romeral, y en Romeral funciona algunos días, no funciona tiempo completo. Entonces, si es posible poder profundizar
para saber hacer una relación y una comparación que tenga un grado de efectividad con respecto a los ejemplos que ustedes nos han dado. Yo considero en un principio que esta es una norma que discrimina, que es importante que la podamos profundizar y que tengamos un sentido de igualdad ante los funcionarios municipales. Muchas gracias. Diputado Farías. Gracias, presidente. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de quizás preguntas y algunas consideraciones respecto a lo que escuché de la intervención de los magistrados. Una, el estatuto, como un juez de policía local entra a un municipio es muy diferente a cómo entra un funcionario común y corriente, digamos, porque esto es una terna que viene desde que el juez final, o sea, perdón, el alcalde nomina y finalmente es la corte la que nomina al juez de policía local, o sea, no es alguien que responda directamente al alcalde, o sea, tienen quiero decir que tienen un estatus diferente a cualquier funcionario municipal. Eso, digamos, está claro. Por lo tanto, ahí ya hay una diferencia que hace que sean distintos. Todos los jueces de policía local, que me desmienta el subsecretario si es que no es así, o si mi memoria no me falla, digamos, todos los jueces de policía local tienen el grado inmediatamente siguiente al alcalde del municipio. Por lo tanto, si estamos hablando que tenemos un 70% de jueces de policía local que están en el grado 5 al 9, tenemos alcaldes, por lo tanto, que son del grado 4 al 8. Son alcaldes grado 4, alcaldes grado 8. Entonces, claro que... porque siempre el alcalde tiene el grado inmediatamente que viene, digamos, al juez de policía local. Por otro lado, hay un tema que me gustaría que a lo mejor la subsecretaría pudiera respondernos, si es que tienen esa cifra. Y es que si hubiera un aumento, una asignación a los jueces de policía local, y no hay aumento a los alcaldes, me da la impresión de que el sueldo de los jueces de policía local va a quedar más arriba que el de los alcaldes. Y eso me parecería una locura, digamos. O sea, que un alcalde esté, digamos, debajo de. Me gustaría la consulta, porque tengo la impresión, digamos, por la cercanía, porque uno no tiene y porque están demasiado cerca. Y por otro lado, también quiero poner el siguiente punto, que yo lo discutí mucho con la jueza cuando yo fui alcalde. Los jueces trabajan mediodía. O sea, a las 2 de la tarde ya no están en el municipio, o sea, se van, digamos, de la municipalidad. Por lo tanto, también hay una consideración que yo quiero poner sobre la mesa, y me gustaría escuchar los argumentos de los magistrados respecto a eso. Porque si uno lo toma bajo el punto de vista de que trabajan hasta las 2 de la tarde, porque en la tarde no están, objetivamente, digamos. Incluso los funcionarios municipales, muchos quieren irse a los juzgados porque después de las 2 muchos se van, digamos, porque no tienen mucho que hacer. Incluso yo tuve algunas discusiones con la jueza que yo tenía en San Joaquín porque me solicitaba cuando yo pedía que se quedara en la tarde horas extras, digamos. Y a mí me parecía que un juez de policía local que gana lo que ganaba, que el grado siguiente, digamos, al alcalde, si trabaja a mediodía, en el fondo está ganando el doble de lo que gana un funcionario municipal común y corriente, o un directivo, pongámoslo así, común y corriente, porque es mediodía nada más. Entonces, bajo ese punto de vista es que yo justifico, o podría justificar que eventualmente no existiera, digamos, esta asignación profesional. O, por otro lado, algo que yo peleé mucho cuando estaba en la Asociación Chilena de Municipalidades, y era que justamente alargar la jornada de los juzgados de policía local, que trabajaran, digamos, igual que trabaja el municipio hasta las 5:30, el horario completo, digamos, y de esa manera poder avanzar más también en muchos de los casos que a veces se quedan entrabados porque hay mucha pega, digamos, y son menos horas las que están objetivamente. Entonces, yo quisiera dejar esas dudas, a ver si los magistrados nos pudieran quizás responder, y el subsecretario a lo mejor, si es que, o la subsecretaría, si es que tiene algún dato respecto a esta sensación que yo tengo a principio de que quedarían ganando más con la asignación profesional que los alcaldes, digamos, y eso obviamente que sería complejo. Presidente, he dicho, gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Baker.
Y le vamos a dar la palabra al subsecretario para que responda a los diputados. Sergio ¿no? también. Que responde el subsecretario a los diputados. Sí. Tiene la Gracias. palabra el diputado Becker, luego Gracias, tiene la palabra presidente. el diputado Ojeda. Gracias, presidente. Quiero felicitar por la exposición, la verdad, bastante elocuente. En general, yo creo que este proyecto lo que quiere y lo que tiende a homologar los sueldos de los funcionarios municipales con los funcionarios del nivel central, y eso es lo que hemos ido mejorando desde hace algún tiempo. Ya en el gobierno anterior se hizo algo con los sueldos base y ahora se va a seguir avanzando en este proyecto, y me parece muy bien eso. Ahora, yo la verdad que no tengo bien claro si hay discriminación o no, si es que esto sería inadmisible, inconstitucional, de acuerdo a lo que ustedes vieron ahí con un constitucionalista. Y yo no soy constitucionalista, ni siquiera soy abogado, pero la verdad es que los jueces de policía local, y lo decía algo el diputado Faría, tienen un estatus distinto, son elegidos de manera distinta, como jueces, digamos, y además como funcionarios municipales también son distintos a los demás funcionarios municipales. Entonces, la verdad es que no me queda tan claro que haya esa doble discriminación, porque si no ya habría una discriminación en este momento con respecto a los jueces. En este momento existiría una discriminación que ustedes podrían haberla ya alegado, digamos, yo creo. Ahora, la verdad es que en este proyecto, yo si bien estoy de acuerdo con que deberíamos avanzar a homologar lo más posible, yo creo que hay una mala noticia aquí, porque esto finalmente depende del Ejecutivo. No hay ninguna duda que esto es inadmisible para nosotros. O sea, nosotros no podemos eliminar esto, porque sería poner mayores gastos. Eso más allá de que los 12.000 millones, que esa plata ya está gastada, ya esos 12.000 millones que no se gastaron en el 2015 ya está gastada en otra cosa. Pero la verdad es que depende del Ejecutivo, y si el Ejecutivo no se allana, nosotros no vamos a poder hacer mucho. La verdad, por lo menos yo en ese sentido soy bien estricto y considero que sí es inadmisible. Entonces no podríamos hacer nada. Por eso me gustaría escuchar al Ejecutivo si hay alguna posibilidad, lo cual me parece bien difícil, porque si ya pasó el Senado y llegó así acá, me parece que esto va a terminar así. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Ojeda. Señor presidente, la inquietud que yo tengo, creo que me la tendría que responder el Ejecutivo, porque yo siempre he tenido una relación con lo que son los jueces de policía local por mi calidad de abogado, y siempre vi una relación de dependencia funcionaria con las municipalidades, con los alcaldes, y desde el punto de vista judicial con el Poder Judicial, una doble dependencia. De tal manera que yo creo que lo que nos dijo don Miguel Aguirre respecto a una serie de observaciones que hace respecto de lo que es la inconstitucionalidad y también de lo que es la discriminación, a mí me hace fuerza. Por eso es que la próxima sesión a lo mejor el subsecretario nos va a responder esta inquietud. Y si así fuere, ya lo dijo el diputado Becker, nosotros no tenemos facultades para enmendar una disposición de esta. Porque los jueces de policía local perciben una asignación de responsabilidad judicial, ¿cierto? Y los demás jueces en la judicatura normal perciben una asignación de responsabilidad judicial y una asignación profesional. Entonces, y los jueces por la parte de acá forman parte de lo que es el poder, las municipalidades. Y por tanto, si allá en el Poder Judicial se pagan estas dos cosas, acá yo creo que con mayor razón tendría que pagarse, porque tal como dice, donde hay la misma razón debe existir la misma disposición, y creo que sería viable y sería justo que así procediese. Nosotros somos reacios a cualquier tipo de discriminación en todo tipo de cosas. Y a mí me gustaría saber la responsabilidad profesional, en qué consiste, cuál es el porcentaje que se paga, etcétera. Y quiero saber en el fondo en qué consiste esta situación. Entonces, es algo que yo también quiero que se me aclare. Yo también quiero que se me diga si efectivamente es así, que hay una discriminación,
porque si se trata de homologar, homologuemos en el municipio con lo que significa la administración en general, en este caso el Poder Judicial, con el objeto de que se haga realmente justicia. Así que son las dudas que yo planteo respecto de lo que don Miguel Aguirre señaló con representación de los jueces de policía local, que encuentro que tendrían cierto asidero a lo mejor, pero me gustaría posteriormente que me digan por qué no procede esta asignación profesional respecto de los jueces de policía local. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ojeda. Tenemos una hora más de sesión de la comisión. Tenemos que escuchar a dos instituciones. Tenemos que resolver sobre nuevas peticiones de los secretarios de abogados de los juzgados que han querido ser escuchados y otros organismos que tenemos que resolver sobre eso y resolver en conjunto. Si lo escuchamos, y las razones por qué, si lo decimos que no, las razones por qué no deben que ser colectivas también. Y en esta hora tenemos que escuchar a esas dos instituciones, entonces le vamos a dar 10 minutos, 8 minutos, porque ahí nos calza bien, 8 minutos a que ustedes respondan. Y al subsecretario, luego de escuchar a las otras dos instituciones, naturalmente le vamos a ofrecer la palabra en esta etapa de la discusión, porque nos tenemos que poner de acuerdo también, vamos a hacer una propuesta, sobre los plazos de indicaciones tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios sobre este proyecto y definir los tiempos de votación en general, en particular y aprobación. Así que tiene la palabra en breves minutos. Muy bien. Me hago cargo de la intervención del honorable diputado Celso Morales. Diputado, efectivamente, tal vez se me quedó hacerme cargo de aquella interesante discusión que mencionaba yo en el Senado. No solamente intervino el honorable senador Saldívar, intervino el honorable senador, ¿verdad?, Coloma, el senador Larraín, Espina, el senador Quintero. Todos los que intervinieron en eso, y están los registros, señalaron y llegaron a la conclusión, y la única lectura es el grado de inconstitucionalidad de esa disposición. La discusión fue más bien técnica, legislativa, eso quise señalar, pero en cuanto al fondo, en cuanto a la inconstitucionalidad, ahí está, palpable, es inconstitucional. No escuchamos ninguna intervención de ningún senador que haya dicho, no, a mí me parece que hay un grado de constitucionalidad que sí pasa un control. No, y por lo mismo nosotros, ¿verdad?, analizamos y estamos analizando y queremos que eventualmente un tercer órgano, estamos pensando, ¿verdad?, en el Tribunal Constitucional, haga un pronunciamiento en un control concentrado como es el mecanismo que tiene, ¿verdad?, nuestra Carta Fundamental. Vale, es decir, efectivamente nosotros entendemos que aquí hay un vicio de constitucionalidad insalvable, porque no se salva en la forma, ¿verdad?, de señalar, mire, aquí va a quedar, entendemos que eso es así. De tal manera que, diputado, efectivamente, eso fue la discusión que se dio ahí están los registros, todos los senadores que pidieron la palabra, en definitiva, ¿verdad?, señalaron y llegaron a la misma conclusión. No estamos solo en esto, no hay un interés personal, ¿verdad?, individual, gremial, exclusivo. Aquí hay un principio que se denomina hace más de 200 años que se llama el principio de supremacía constitucional. Todo acto contrario a la Constitución es nulo. Esta ley debiera estar adoleciendo de ese vicio. Respecto al tema de los días, diputado, efectivamente del porcentaje, ¿verdad?, de los 70, del 70%, diputado, de jueces que están entre los grados 5 y 9, ¿qué días, verdad? Hay algunos que tienen algunos días, ¿verdad?, más o menos, ¿verdad? Y aquí me voy a colgar de inmediato a propósito de la intervención del honorable diputado Farías, ¿verdad?, a propósito de los horarios, porque ese es un tema que generalmente a nosotros, ¿verdad?, se nos menciona, se nos pone sobre la mesa. Nosotros venimos a hablar de la asignación profesional y se nos dice, mire, a propósito del horario, yo les quiero señalar lo siguiente, solo algunos datos de texto. La ley en la cual se establece el tema del horario tiene más de 50 años. Alguien decía por ahí a propósito de la oportunidad de discutir. Tiene solo eso, o sea, tiene un nivel de maduración más de 50 años. Pero dejando de lado eso, efectivamente la función de un juez es una función que, por hacer una analogía, si se me permite, una analogía del docente, de la hora aula, ¿verdad?, de la hora de preparar las clases. Aquí nosotros tenemos un símil de la hora de funcionamiento del tribunal, de estar en el tribunal, y de la hora de reacción de fallo, de la hora donde usted está resolviendo ni más ni menos que la situación que puede terminar incluso en la privación de libertad de una persona. Porque efectivamente nosotros tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de dictar órdenes de arresto. Fíjese lo delicado que es una función que
El Estado ha entregado a los jueces de policía local en lo local. De tal manera que cuando uno dice, mire, la verdad las cosas que hay algunos jueces que van 3, ¿verdad? Y que en definitiva son rurales, yo les digo que eso es una situación que es efectiva, pero un alto porcentaje también de eso lo pueden destinar, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con la redacción de fallo. Si en definitiva, ¿verdad?, alguien dice cuál es el tiempo que se dedica a la función jurisdiccional, es todo el tiempo que sea necesario para poder administrar, porque además, y me cuelgo nuevamente, honorable diputado Farías, de que nosotros, fíjense ustedes, no tenemos solamente una jefatura, por llamarlo de alguna manera, tenemos 2 jefes. Tenemos más de una obligación, más de un estatuto de obligaciones o de deberes. El estatuto que nos da el municipio y el estatuto, ¿verdad?, que nos impone la Corte de Apelaciones. Fíjense ustedes, entonces no es una situación, ¿verdad?, planteada así, diciendo, mire, la verdad las cosas que esta es una situación extremadamente privilegiada, de tal manera, desde el privilegio, la verdad, que no tienen derecho a recibir esta asignación. La verdad que es una situación diametralmente distinta. La situación no es fácil administrar justicia, y se los digo honestamente, todos los que llevan, aquí está Alejandro Cooper, expresidente, muchos años, yo sé que es una situación, ¿verdad?, compleja. No es fácil resolver situaciones donde usted tiene que administrar justicia, dar a cada cual lo que le corresponde, nos decía Urpiano hace más de 2000 años, dar a cada cual lo que le corresponde. De tal manera que ustedes también, este Poder Legislativo, sigue entregando la atribución a esta judicatura local, en las condiciones que ustedes lo conocen, le siguen entregando nuevas competencias, nuevas materias, ¿verdad?, en términos que sigamos conociendo. De tal manera que, a propósito de la designación, honorable diputado, la figura es la siguiente: ¿cómo se designa a un juez de policía local, ¿verdad? Primer requisito tiene que ser abogado, o sea, un requisito el título profesional. En definitiva, ¿verdad?, se postula, y por cierto uno va, ¿verdad?, y postula en la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones es la que hace la terna, y es efectivamente, ¿verdad?, el alcalde quien resuelve con la terna que se le ofrece. Vale decir, aquí lo que nosotros denominamos en doctrina es una generación mixta. Participa más de un poder del Estado. No es solamente, ¿verdad?, un poder del Estado, aquí participa más de un poder del Estado. De tal manera que la designación, permítanme, hay que ir avanzando hacia las generaciones mixtas, digamos, es decir, es un sistema que ya tiene larga data. 2 minutos. 2 minutos. En términos, ¿verdad?, del tema de recibir más asignación o recibir una remuneración más alta de lo que le corresponde a los alcaldes, que es una situación que también se ha planteado, ¿verdad?, en el ejercicio de lo que estamos hablando, y vamos a poner el caso, ¿verdad?, tal vez de Romeral o de otro, y a propósito de la aprobación de la ley, desde esa mirada, estamos mirando desde la aprobación de la ley, esa situación, ¿verdad?, en términos de ejercicio numérico no debiera darse, no podría darse, porque efectivamente, a propósito de las asignaciones, hay algunas asignaciones, porque hay que distinguir entre asignaciones permanentes y asignaciones transitorias los alcaldes, y usted bien lo sabe, honorable diputado, porque fue alcalde, ¿no?, efectivamente corresponde a un porcentaje de asignación permanente el que tiene el alcalde, ¿no, verdad?, a diferencia de las asignaciones, de algunas asignaciones que reciben los jueces que son en función de la realización de ciertos cumplimientos metas. Por lo tanto, eso es transitorio, circunstancial, coyuntural. Hay mayor gasto, me decía el honorable diputado Becker, y por lo tanto esto no puede ser aprobado. Yo vuelvo, honorable diputado, a decirle lo mismo. Aquí, efectivamente, el Ejecutivo, al contabilizar los 8.700 personas y por ende asumir en términos numéricos la cantidad, nosotros ya estamos considerados. Tiempo, ¿Sí? presidente. Perfecto. Y lo segundo, solo señalar, ¿verdad?, a propósito de un solo dato. La ley 18.883, honorable presidente, que es la ley de los estatutos administrativos, nos define a nosotros nuestra naturaleza jurídica. Nosotros somos explícitamente funcionarios municipales. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable. El documento que ustedes pusieron, los argumentos que ustedes pusieron va a estar a disposición de los diputados, y si quieren agregar cualquier documento por escrito, se lo agradecemos, llega a la comisión y se le traspasa a todos los diputados. Así lo haremos, muchas gracias, presidente. Si estiman, pueden permanecer en la sala y le rogamos el espacio para la siguiente organización que está contemplada, que es la Asociación de Directores de Obras de Chile. Perfecto. Muy bien. No, al tiro, no, si nos suspendamos. Muchas gracias. Pueden permanecer en la sala si así lo estiman conveniente. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos su presentación. Por favor, no perdamos el tiempo. Los directores de obras le rogamos tomar posesión de la comisión. A continuación, y por el problema de tiempo que tenemos, vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Directores de Obras de Chile, don Agustín Pérez, director de obra de la Municipalidad de La Florida. Tiene la palabra. Está acompañado de una serie de directores de otras comunas.
eso? ¿Quién? Argumente usted mientras comenzamos la exposición digital. Bueno, muy agradecido. Atrás suyo hay otro micrófono, detrás del computador, que queda más cerca. Muchas gracias. Tiene que apretar el botón. En la base del micrófono. Se tiene que presentar además. Muy buenas tardes, mi nombre es Agustín Pérez, soy director de obras de la Municipalidad de La Florida y presidente de la Asociación de Directores de Obras de Chile. Me acompaña el director de obras de la Municipalidad de Casablanca, Yuri Rodríguez. Lo que vamos a exponer nosotros es nuestra preocupación por lo que consideramos una situación urgente, reponer la figura del director de obras dentro de los directivos imprescindibles en una municipalidad. Esta organización tiene poco más de un año y medio de historia, por eso no pudimos participar en la estudio de la ley 20.742, pero creemos que esta es la ocasión de reparar este equívoco que hubo en ese proyecto de ley. Consideramos que las municipalidades son eminentemente organizaciones territoriales, por lo tanto tienen una forma social y una forma física. En el artículo 16 de la ley 20.742 se quedó atrás la forma física. No hay directores de obras y no hay obligación de tener directores de obras en todo el país. De acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en ciudades sobre 40.000 puede ser el director de obra profesional del área de construcción, en la ley orgánica sobre 100.000. Hay 50 comunas sobre 100.000 habitantes en Chile. Eso quiere decir que cerca de 295 comunas no es obligatorio tener un director de obra. Bueno, estas son las 346 comunas que hay en Chile, 47 comunas sin director de obras municipales. Ustedes son representantes de muchas de estas localidades que no tienen directores de obra y habitantes que no tienen acceso a este bien público. ¿Cuál bien público? El bien público que es un permiso de edificación, una recepción final que valoriza su propiedad. Para la clase media, el primer activo que tiene, o el activo más importante, es el inmueble, su vivienda. Pues bien, cuando ese inmueble, esa vivienda, no tiene permiso ni recepción final, no tiene ningún activo. Ustedes saben, cuando se acercan a un banco a pedir un crédito, les piden cuáles son los bienes que tienen, ¿cierto? Y lo que primero le piden es la recepción final, que da testimonio que existe. Pues bien, en la región de Magallanes hay 3 comunas que no dan permiso de edificación. Primavera, entre ellas. Bueno, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Pedimos reponer esta norma que deja excluidos a los directores de obras de primero ser imprescindibles, ¿cierto? Y estar 2 grados bajo el alcalde. Hay 114 comunas de las 346 que cumplen con ese requisito. Pues bien, esas son las comunas más centrales. Las comunas más alejadas, que son las prioritarias, porque allá en el fondo tienen que haber los incentivos más positivos para que los profesionales se vayan a trabajar, no tienen esa garantía. Son 232 comunas, localidades, no son ciudades, hay 50 ciudades en Chile, con menos de 2 grados de diferencia. Incluso yo les mandé por correo toda la información de el grado en el que se encuentran todos. Hay incluso directores de obra en grado 12, 11. Bueno, ¿cuál es el costo que tiene, por ejemplo, para un PMG si uno hiciera un ejercicio de reponer esto? Son 135 millones al año.
por esa diferencia. Y el total al país, lo que le significaría reponer o instituir a los directores de obras como obligatorios dentro de todas las localidades y 2 grados más abajo del alcalde sería 141.700.000, 3 cuotas precio contado, como decía mi colega. Esto es, por ejemplo, lo que aparece en la página de la Municipalidad de O'Higgins. La Municipalidad de O'Higgins no cuenta con direcciones de obra, por lo que los permisos de edificación de la comuna son emitidos por el mismo en región de Aysén. Esto quiere decir que estos habitantes tienen que embarcarse, cruzar el lago General Carrera, tomar... No hablen de acuerdo con porque están totalmente equivocados con el lago General Carrera. No lo cruzan desde aquí, pero sí está a 400 y tantos kilómetros de la capital regional. Bueno, yo cuando fui... La situación es la misma, diputado. Yo cuando mochilé para allá lo crucé. ¿Me acordé ya? Bueno, tienen que ir... Avanza usted. Tienen que ir a la ciudad de Aysén, perdón, de Coyhaique, a regularizar situación. Lo mismo pasa con la municipalidad de Tiumalquén. Tiumalquén es una de las comunas territorialmente más grandes del país. Tiene 12.000 kilómetros cuadrados. Al otro lado de esta comuna está la ciudad de Río Grande de Argentina. Los turistas cuando pasan a Chile piensan que es Argentina todavía, ¿cierto? Esa ciudad de Río Grande, para los argentinos ahí empieza América, en esa ciudad. Para nosotros termina Chile o termina América. Bueno, esto es lo que encuentra un ciudadano en esta municipalidad. No existen permisos de obra durante el mes de octubre del 2016. Yo vi todo el año 2015, y no existían permisos de obra. Lo mismo se repite en la vecina municipalidad de Primavera. Noviembre tampoco tiene permiso de edificación. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? En resumen, aprovechar esta situación y en la indicación que se hace al artículo 16, reponer esta figura del director de obra dentro de este grupo de 5 directores imprescindibles, 2 grados abajo el alcalde, y creemos que esto va a favorecer a todas las localidades, reitero, no solamente a las centrales, la región metropolitana, sino que a todas las localidades de nuestro país. Doy la palabra al director Yuri Rodríguez. Muchas gracias. Le quedan 6 minutos. En primer lugar. No, soy muy breve. Ese ya. Bueno, en primer lugar, aliviarlos a todos respecto de que nuestra petición no involucra recursos que están hoy día en disputa para todos los gremios de la municipalidad y de las asociaciones de las cuales también nosotros formamos parte. Porque quiero decirle a los señores diputados que tenemos la convicción de que esta reivindicación que estamos haciendo, que es devolvernos y hacer justicia, ¿cierto?, de ponernos dentro de las 6 unidades mínimas que tienen todas las municipalidades del país, deben ser totalmente financiadas por los municipios. Tengo frente a mí los informes financieros, el primer y segundo informe financiero que se tuvieron a la vista en la ley 20.742, donde indica que estos proyectos no generan costo para el presupuesto que administra el gobierno. Entonces, la primera noticia es esa, digamos, nosotros no le vamos a costar un peso a esta ley, ¿cierto? Nosotros no disputamos recursos con el resto de los gremios, que son nuestros gremios, ¿cierto? Y por tanto, esta solicitud que estamos haciendo tiene que ver con reivindicar nuestra jerarquía. Antes del 2014 nosotros éramos los funcionarios de más alta jerarquía en las municipalidades. Y resulta que hoy día hay 5 directivos, ¿cierto?, que están o por sobre nuestra jerarquía o en nuestra misma jerarquía. Lo que por supuesto que trae complicaciones en el orden interno. Y que va más allá del tema presupuestario, presidente.
tiene que ver con las relaciones que se forman al interior del municipio. Entonces, en ese sentido, reivindicar nuestra alta función técnica es detrás nuestro que separan las municipalidades para la época de las catástrofes. Detrás nuestro, ¿cierto?, separan los alcaldes también cuando tienen problemas con la ejecución de sus proyectos, ¿cierto?, que los ejecutan con la SECPLAC y nosotros se los validamos. Es detrás nuestro que separa la gente que requiere, ¿cierto?, de la generación de activos patrimoniales de orden privado. Entonces, pensamos que esta es la ocasión de poder hacer esta reivindicación de los directores de obra, porque encontramos que se da muy difícil la ocasión de que se genere un proyecto especial para nosotros si no nos tuvieron en consideración. En la ley 20.742, ¿por qué nosotros podríamos pensar que ustedes van a hacer una iniciativa, o bien la Subdere, que tampoco nos consideró en su momento, ¿cierto?, porque en algún momento propiciaron la alta dirección para nosotros, cosa que nosotros repudiamos porque pensamos que es la autonomía del director de obra lo que salvaguarda, ¿cierto?, las situaciones que tienen que ver con la independencia administrativa dentro del municipio. Entonces, presidente, simplemente decirle que esta es una excelente oportunidad sin costo para el presupuesto fiscal, para que se haga justicia y se nos reivindique en la posición que corresponde y se nos ponga al nivel de las 5 unidades mínimas, creando la 6ª unidad mínima dentro de los municipios. Eso es todo, presidente. Bien. Ofrezco la palabra a los diputados. No hay consulta, muchas gracias. Le pedimos... legítimo, además avalado por el diputado del distrito, así que tiene la palabra, va a ser escuchado en esta comisión. Muchas gracias. Don Sergio Peña, el secretario, y usted es el... En la base del micrófono está... Usted es Pedro... Nuevamente. Pedro Aguirre Moya. Pedro Aguirre. De nuevo, que no está encendido. No, nos pusieron aquí, Pedro Aguirre. Pedro Aguirre, no te costará mucho recordarlo. Buenas tardes, honorable presidente. Muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Y quiero presentar al secretario de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Agua Potable de Maipú, don Sergio Peña, y quien le habla, el presidente Pedro Aguirre. Nosotros somos trabajadores de la Municipalidad de Maipú y específicamente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que es una dirección más de la municipalidad. Es una situación única en Chile, la única municipalidad que tiene en términos reales una empresa de agua potable, pero que es una dirección más de la municipalidad. Por lo tanto, nosotros somos parte de la carrera funcionaria y estamos insertos en la carrera funcionaria de la municipalidad. El área de concesión, para graficar un poco lo que es este servicio, el área de concesión es todo el territorio de la municipalidad de Maipú, parte del territorio de la Municipalidad de Estación Central y parte de la Municipalidad de Cerrillos. Las funciones del servicio de agua potable de Maipú difieren mucho de las que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades asigna
como funciones privativas y compartidas a los municipios. La función nuestra es la del establecimiento, construcción de la infraestructura para captar agua cruda, tratarla, convertirla en agua potable y acumularla y distribuirla. La cantidad de clientes de SMAPA, que es la sigla del Servicio de Agua Potable, son 190.000 clientes. Esto significa dotar de agua potable y evacuar aguas servidas y posterior tratamiento a 743.000 personas, que equivale más o menos dotar de agua potable a la región de Coquimbo o la región de Antofagasta, para que se forme una idea las dimensiones de lo que significa este servicio en el sentido de su naturaleza y su magnitud. La dotación de funcionarios son 352 funcionarios, 115 de planta, 17 a contrata y 230 a honorario. La cobertura que tenemos nosotros como servicio es un 100% de agua potable, un 99,9% en alcantarillado y un 99,9% en tratamiento de agua servida. La infraestructura de SMAPA consta de 34 estanques de acumulación, 1.900 kilómetros de colector de alcantarillado y 2.400 kilómetros de redes de agua potable, que son las matrices que distribuyen a los domicilios respectivos. El servicio de agua potable de la Municipalidad de Maipú aporta anualmente al presupuesto municipal 24.000 millones de pesos, que es exactamente el 24% del presupuesto. De acuerdo a la exigencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, este servicio tiene que llevar contabilidad presupuestaria, por supuesto, porque es municipal, pero también contabilidad privada y los respectivos balances que son exigidos por la Superintendencia y auditados por empresas externas, lo que anualmente arroja excedentes o utilidades, si se le quiere llamar, de 5.000 millones de pesos al año. La tarifa del metro cúbico es la más baja de Chile. Es un antecedente importante. Dicho esto, honorable presidente, los trabajadores del servicio de agua potable tenemos un problema de organización, de estructura, de dotación, porque estamos insertos en la carrera funcionaria de la municipalidad. Cuando jubila o se va un ingeniero civil experto en hidráulica de 30 años, haciendo un asistente social. No solamente el problema es a través de profesional o técnico. Un operario que repara matrices de agua potable jubila y asciende en la municipalidad una estafeta. Este año jubila el único geólogo que tenemos. Va a ascender un contador auditor. Nosotros creemos que esta situación no puede seguir porque hay elementos, honorable presidente, que nos dan la razón respecto a que necesitamos una estructura organizacional diferente. Existen dos elementos legales al respecto. Uno es el artículo 10 de la Ley de Rentas Municipales, que este artículo fue solicitado por nosotros, al que fue diputado y vicepresidente de la Cámara, don Carlos Dupré, por los trabajadores, que dice lo siguiente: las municipalidades que tengan a su cargo la explotación del servicio de agua potable se ajustarán en todo a las disposiciones que, sobre el particular, rijan para la explotación de dicho servicio. Este concepto del primer inciso del artículo 10 de la Ley de Rentas Municipales está determinado para que no existiesen privilegios por ser pública. El segundo inciso dice lo siguiente: las empresas de agua potable de que las municipalidades sean propietarias o tengan participación se administrarán autónomamente y se sujetarán al régimen legal general aplicable a las empresas privadas del ramo. El concepto de autonomía, y aquí el diputado creyó que poniendo la palabra autonomía daba la posibilidad de que tuviésemos una planta autónoma con una carrera funcionaria dentro del servicio. Pero la verdad que se equivocó. Este concepto de autonomía, de acuerdo al dictamen 22.427 que está en el documento, honorable presidente, que le vamos a dejar, dice que el objeto es que las municipalidades compitan en igualdad de condiciones con el sector privado. La verdad que esa autonomía existe parcialmente. Es una dirección más de la municipalidad, pero tenemos un departamento de Administración y Finanzas, tenemos un departamento de Recursos Humanos, tenemos un departamento de Asesoría Jurídica, tenemos un departamento de Adquisiciones, un departamento de Contabilidad.
finalmente todo tiene que pasar, obviamente, por el municipio, pero sí existe cierta autonomía. No obstante, no tenemos una carrera funcionaria dentro del servicio. Ese es uno de los elementos, el artículo 10 de la Ley de Rentas Municipales. Y el segundo elemento, honorable presidente, es la Ley 15.732 del año 1964, el artículo 3, que me permito leer, dice lo siguiente. Facúltese a la Municipalidad de Maipú para contratar libremente, sin sujeción a las normas establecidas en la Ley 11.469, al personal necesario para el funcionamiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de la comuna. El personal que contrate formará parte de una planta especial, cuyos grados y remuneraciones serán fijados por acuerdo municipal. Las remuneraciones que se refiere a este artículo serán compatibles con las que perciben los funcionarios profesionales o jefes de servicio de la planta de empleados de la Municipalidad de Maipú. Esta ley, honorable presidente, se emitió el año 64 cuando SMAPA tenía 20.000 clientes. Hoy día tenemos 190.000. Cuando conocimos la ley del año 64, la 15.732, recurrimos al alcalde y le manifestamos que aplicáramos la ley. El señor alcalde envió un oficio, que está aquí, honorable presidente, a la Contraloría General de la República, solicitando las vías de aplicación de esta ley. La Contraloría responde en un dictamen, que está acá en la documentación, diciendo de que cuando una ley disciplina a un organismo como esto, pensando en la ley que regula las plantas actuales, deroga la ley especial en este caso. Por lo tanto, finalmente el dictamen dice que solamente una ley podría permitir una planta autónoma de este servicio tan particular y único en Chile. Sí, termino. Teniendo en cuenta el artículo 10 de la Ley de Rentas Municipales y la ley del año 64, nuestra petición, honorable presidente, es reponer, es revivir lo que existió, lo que se aplicó y lo que funcionó. La posibilidad de contar en la Municipalidad de Maipú con una planta autónoma donde existe una carrera funcionaria al interior de ella. Las organizaciones, hoy día se habla mucho de la gestión de inteligencia y de verdad que hay una fuga de profesional y técnico constante por el hecho de que no existe una carrera funcionaria al interior de ella. Creemos que SMAPA, por la importancia que tiene, necesita una estructura organizacional acorde con una sanitaria, dentro de esa estructura una dotación que permita satisfacer la exigencia de nuestros clientes y dentro de esa dotación una carrera funcionaria al interior de ella. Eso es todo, señor presidente. Le dejo la documentación. Gracias, presidente. Darle la bienvenida también a los invitados de esta asociación y esta situación tan particular que se ve en las municipalidades de Chile. Muchos de acá hemos sido alcaldes y nos extraña que esta administración del agua esté todavía en manos de un municipio. Pero dicho aquello, a mí me preocupa y aquí a lo mejor el subsecretario nos puede ayudar, o la subsecretaría a través de sus profesionales nos puede ayudar. A mí me preocupa que estando en administración hoy día el sistema de agua potable de Maipú, y tal como dice Pedro, la calidad de funcionarios, los profesionales que tienen en esa repartición, en esa unidad, porque es una unidad más municipal, se vaya perdiendo lo especializado que son. Entonces, claro, si están dentro de la carrera funcionaria de una municipalidad completa, no tienen otra posibilidad. Es así. Que tenga que asumir un asistente social es porque el asistente social le corresponde subir el grado y eso no se puede salvar. De tal manera que yo no sé si se puede buscar, son dos consultas. Una para la asociación en términos de que en la historia de esta unidad, si hubo en algún momento que tenían esa posibilidad de autonomía, si tenían esa posibilidad de tener estos funcionarios, que los mismos funcionarios de la propia unidad iban ascendiendo en medida que algunos se iba retirando, iba cumpliendo con su estadía en la unidad propia. Y para ver si la subsecretaría lo pueda anotar, de qué manera
se podría ver la posibilidad, si dentro de este proyecto, o buscarle alguna solución que tenga que ser con un proceso legislativo diferente para poder llegar a que puedan tener una autonomía, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de tener profesionales que corresponde para cumplir su función. Lo más breve posible. Yo quiero decir que es difícil. No, voy a ser breve. Primero, incorporando un adicional a la excelente presentación que hizo Pedro Aguirre, que es una complejidad adicional. Fíjense ustedes que SMAPA suministra agua también a las comunas de Estación Central y Cerrillos, porque la antigua Maipú involucraba territorios de esas comunas. Y a mí me parece que las limitaciones que tiene esta empresa impiden de verdad su desarrollo, lo limitan, lo contienen, lo encarcelan, porque evidentemente la prioridad de los ingresos que genera es la función social del municipio, y entonces se posterga la absolutamente necesaria inversión para mejorar la calidad de la producción y distribución del agua potable, en beneficio, por supuesto, de las necesidades inmediatas y urgentes de la comuna. Ahora, yo quiero ser categórico. Maipú, la comuna, la comunidad, quiere mantener la propiedad pública del agua. Por eso me preocupó cuando escuché al diputado Morales su preocupación porque se mantenga. Yo tengo la preocupación, y la comparten todos, prácticamente todos los vecinos. Las encuestas que se han hecho hablan de más del 90%, porque es parte de la identidad de Maipú. En consecuencia, yo al menos, y por su intermedio al subsecretario, creo que es imprescindible una ley propia que establezca su carácter de empresa pública dependiente del municipio y que defina su vínculo, la magnitud o la proporción de su aporte al municipio, pero es indispensable que tenga ley propia para que defina su propia planta profesional, para que pueda solventar sus inversiones, para que no ocurra esta paradoja de que no depende de la calidad técnica de la persona, sino más bien del lugar que le tocó en la estructura municipal para asumir determinado cargo, porque eso conspira finalmente contra la calidad del servicio. En consecuencia, yo esto se lo he planteado ya al ministro de Hacienda, pero aprovecho aquí que está alguien, por supuesto, comprometido con el desarrollo de las comunas y que compartirá con nosotros la voluntad de mantener el carácter público del agua potable de Maipú. Gracias, diputado. Le agradecemos a la Asociación de Maipú. Vamos a apoyar... Sí, a ver. Ya. La había pedido. No lo tenía contemplado. Ya, hagamos la cortita, diputado. No, presidente, muy breve, espero. Coincido plenamente con quien conoce muy bien, digamos, esta realidad, que el diputado Aut, mi colega, además de partido, respecto a que aquí se requiere una ley especial. Estos son como los típicos casos que nos han ocurrido en todo el sistema municipal, en que van quedando como retazos de cosas que se hicieron y que después las transformaciones quedaron ahí, digamos, en el aire. Y hoy día diría que es importante y urgente darle una solución a este tema. O sea, primero, yo coincido plenamente, el agua debe ser un bien público, ¿verdad? Debe ser propiedad de todos nosotros. Por lo tanto, qué mejor ejemplo que esta empresa para seguir manteniéndola como un bien que sea público. Por lo tanto, yo también me adhiero plenamente a que aquí se requiere una ley especial. Yo, iba a consultar, pero no sé, yo creo que ya no queda tiempo, pero respecto a que el tema de la carrera, o sea, no tienen carrera, son igual inamovibles como los funcionarios municipales, tienen el mismo estatus, digamos, que los funcionarios municipales. Si es así, obviamente que si se hace una ley especial, esta situación cambia, ¿no? Si no están adscritos a la planta municipal, si
no hay posibilidades, por lo tanto, o sea, si no están inscritos en la planta municipal, tienen posibilidades de ascenso dependiendo de cómo se maneja la empresa privada, digamos. Si no, están adscritos obviamente a lo que ocurre en la carrera funcionaria, pero más que nada yo diría que el tema es que, y quiero dejarlo establecido también para la historia de la ley y lo que corresponda, es que aquí se requiere una ley especial y yo creo que es importante que el subsecretario que está acá, etcétera, lo tengan claro, que en esto hay que trabajar porque son los retazos, insisto, que nos van quedando y que hay que perfeccionar porque si no nos van a seguir llevando adelante y a tener problemas. Muchas gracias, diputado. Muchos. Gracias, presidente. Gracias. Sí. Los documentos que ha dejado van a ser distribuidos en el resto de los sets. Le vamos a dar la palabra al subsecretario y voy a pedir acuerdo para ampliar por 15 minutos porque tenemos un segundo punto de la tabla que tiene suma urgencia, proyecto que tenemos que hoy día al menos abordarlo en general. Tiene discusión inmediata además. Diputado, o sea, subsecretario. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Quiero Gracias. ¿Requiere la unanimidad o no requiere la unanimidad? Quiero aprovechar, presidente, por su intermedio de saludar a todas las y los diputados y a todos los que están en esta sala y desearnos un feliz año 2016. Que sea ojalá muy fructífero desde el punto de vista de nuestros intereses, de los de esta comisión, de la Cámara de Diputados, del Gobierno, especialmente en proyectos de suma importancia que estamos tramitando y que tienen que ver, uno con el tema municipal, pero otros también con proyectos de ley muy trascendentales en materias de descentralización del país, de los cuales uno es el que fortalece la gestión municipal, como ustedes ya se estarán dando cuenta. Voy a tratar de referirme de manera general a los tres temas que han planteado. Me acompaña, como siempre, don Víctor Hugo Miranda, que es un profesional experto en estas materias de nuestra subsecretaría, y también está nuestra asesora jurídica por ahí para cualquier evento. Eso significa que me puede ayudar cuando ella estime que la estoy embarrando. Hay tanta gente que quedó fuera, los asesores quedaron afuera. Ahí está. Bueno, respecto de los jueces, este es un tema que hemos discutido bastante en el Senado y antes también lo hemos revisado. Y claramente nosotros tenemos una posición jurídica, digamos, que hemos estudiado, lo hemos estudiado en varias oportunidades, y tenemos claridad de que el proyecto no tiene reserva de constitucionalidad. Pero insistimos que estas son materias siempre discutibles, opinables, interpretables, en fin. Y esperaremos, digamos, el espacio de las indicaciones para ver cómo construimos y podemos abordar un punto que para nosotros tiene muchas complicaciones, sí. Yo quiero decir de que en materia de los jueces hay antecedentes a favor y también en contra. Digamos, aquí se han planteado algunos, nosotros esperamos poder desarrollar también una argumentación cuando llegue el momento. Hay temas asociados a remuneraciones, a jornada laboral, en fin, a una serie de aspectos que ustedes han tocado aquí en general, y yo espero que nosotros los podamos abordar también en detalle en el momento de la discusión específica de ese artículo. Y donde vamos a aportar desde luego todos los antecedentes que hacen que nosotros defendamos el punto como está planteado y como fue aprobado en el Senado. Respecto del tema de los directores de obras municipales, también es un tema que hemos estudiado. Nosotros creemos de que este sí se resuelve se resuelve íntegramente en este proyecto de ley, porque al devolver la facultad al alcalde y su consejo municipal de rediseñar las plantas municipales, lo que estamos diciendo es que en la medida en que las autoridades municipales, y nosotros somos convencidos de que así va a ser, reconozcan que estos directores de obras juegan un rol fundamental en la comuna, como a nosotros nos parece también, van a poder reencasillarse y van a poder aumentar en grado, incluso por sobre cualquier otro director de departamento municipal. Y por tanto, todos los temas que se han planteado y que nosotros compartimos, creemos que están resueltos en el proyecto de ley. Respecto del tema de la empresa de agua potable,
Aquí quiero decir en primer lugar que uno aprende algo nuevo todos los días. Yo hasta ahora no conocía el tema, no lo había escuchado. Solo conozco el tema de la empresa de basura, que también tiene una particularidad en el caso de algunos municipios de Santiago. Con ellos hemos estado trabajando, incluso con la empresa y la asociación de municipios. Estamos incluso tratando de generar un crédito especial del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer su actividad y poder avanzar en materia de reciclaje y de avanzar en el tratamiento terciario de la basura, que ellos tienen unos proyectos muy, muy interesantes. Pero este tema en particular, particularmente yo no lo conocía. Hay aspectos que podrían resolverse de los que aquí se han planteado, pero nosotros creemos de que esto requiere un estudio muy específico, digamos, y particular. Nos vamos a hacer cargo, digamos, del estudio. Creemos de que en alguna medida el rediseño de la planta y la flexibilidad que establece el proyecto de ley le permitiría mejorar a los funcionarios de la empresa. Incluso me decía Víctor Hugo, recasillando o tratando de establecer un paralelo dentro de la propia planta municipal, donde además se podrían establecer requisitos específicos, o sea, para tal cargo, digamos, un requisito de titularidad, por ejemplo, profesional, etcétera. Entonces, parte de los temas que ustedes han planteado y que tienen que ver básicamente con la calidad de los funcionarios municipales podrían resolverse en este rediseño de la planta, pero no son suficientes. Nosotros compartimos aquí lo que han planteado los diputados en el sentido de que esto requiere un proyecto de ley especial. Hay también otra alternativa que es usar una asociación, crear una asociación municipal. Como aquí se ha señalado, esta es una empresa que siendo de un municipio sirve a otros. Entonces es una cosa muy, muy particular, digamos. Pero hay que resolver, por ejemplo, el régimen de bienes y el patrimonio. Porque si uno quisiera transferir la empresa y constituir una asociación municipal que hoy día tiene, de acuerdo a la ley, personalidad jurídica y por tanto efectivamente podría transformarse en una unidad independiente. Habría que sacarle el patrimonio de la Municipalidad de Maipú y transferirlo a esa asociación. Y eso requiere, digamos, de una discusión jurídica también importante. De tal manera de mantenerlo en un régimen público, como aquí se ha señalado, pero requiere claramente de una discusión muy particular que escapa, digamos, a los propósitos de este proyecto de ley. Gracias. Así que nos comprometemos, presidente, también ahí a avanzar en esa materia con un estudio un poco más específico. Muchas gracias, subsecretario. Voy a pido la autorización de la sala para extender, para extender la sesión en 15 minutos por las siguientes razones. En el segundo punto de la tabla hay dos proyectos de ley que tienen discusión inmediata, vienen con suma urgencia y al menos debiéramos discutir el procedimiento. Naturalmente no vamos a alcanzar ni a escucharlo, la presentación, ni a debatirlo, pero al menos debiéramos fijar el procedimiento. En segundo lugar, respecto al tratamiento del proyecto que hemos estado discutiendo, tenemos que resolver la petición de audiencias ya de 3 organizaciones más. La Asociación de Abogados de Juzgados de Policía Local, una asociación de choferes municipales, de maquinaria, camiones municipales que han pedido esa audiencia, y la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar. Las razones para decirles que no tienen que ser esgrimidas acá, y eso lo tenemos que resolver hoy por lo siguiente, porque quisiera concordar con los señores diputados, miembros de la comisión, el plazo, que me imagino que el Ejecutivo va a hacer indicaciones y que los diputados van a hacer indicaciones, el plazo para recibir esas indicaciones y finalmente ocupar el tiempo restante de esta comisión en la votación ya general y particular una vez que se hayan agotado esas instancias de prerrogativas tanto parlamentarias como del subsecretario. Entonces solicito a la sala la autorización para extender por 15 minutos la jornada. Tiene el diputado Morales y luego el diputado Becker. Bueno, desgraciadamente quería hacerle una consulta al subsecretario para ver el seguimiento que puedan tener los funcionarios con respecto al proyecto, pero como usted no me dio la palabra, voy a tener que solamente dejarlo consignado nomás. No, con respecto a lo que usted está planteando, presidente, ¿no es posible que eso lo veamos nosotros y despachar a nuestros invitados que...? Pero nos quedan 4 minutos. Sí, no, por supuesto. Ya, ok.
Lo de la unanimidad, pero para ver los temas que usted dijo de procedimiento, eso, pero no para discutir el proyecto en sí. No, está claro que no vamos a descargar porque... Bien, le agradecemos a todos. Estamos a 2 minutos del término oficial de la sesión, por lo tanto solicito el permiso para extender, para discutir una cuestión de procedimientos, ¿ya? Respecto. ¿Habría acuerdo? Bien. Sobre el plazo para indicaciones del proyecto de ley que estamos en discusión, donde el Ejecutivo hará indicaciones, me imagino, y donde los diputados tienen indicaciones. Tenemos posiblemente el martes 12, martes 19 y martes 26, es decir, nos quedan 3 martes del mes. Así que ofrezco la palabra sobre un plazo prudente de indicaciones por parte de los parlamentarios y el Ejecutivo, quien esta vez sí que va a cumplir. Pero podríamos sancionar, dado el informe de la Cámara, Podríamos abrir una nueva fase de sesión. Normalmente los convocamos el día lunes, ¿no es cierto? Lo podríamos hacer el día martes, el día miércoles o el día jueves en la mañana. Antes de las 10:30 podemos perfectamente abrir un espacio para complementar el trámite. Buena alternativa. Ofrezco la palabra. Diputado Farías. Sí, presidente, respecto al tema de las indicaciones, yo, por las urgencias, por los tiempos, etcétera, yo creo que las indicaciones no debiésemos pasar más de una semana, o sea, cosa que el 12 para poder empezar a votar este proyecto, deberían ya tener comparado, por lo tanto, yo creo que deberíamos darnos una semana, yo sé que es estrecho, pero también nos han dado tiempo estrecho, cosa que el día 11 pudieran estar las indicaciones y al 12 empezar a votar el proyecto, propongo. Hay una propuesta de fijar como plazo el día 11 para estar con la indicación en discusión el día 12. Ofrezco la palabra sobre ese tiempo. Diputado Sandoval. El tema de la premura respecto a las indicaciones ya nos pasó con otro proyecto de ley. Más encima generamos plazo hasta el 30 o 31 de diciembre en un proyecto, me parece que fue el de... Voto chileno en el extranjero. ¿Ya? Hasta el 29. Y había otro proyecto que teníamos hasta el artículo 20 y después del 20 para otra fecha más. No llegó ninguna porque a veces la premura no... ¿ya? Yo creo, presidente, que me parece que son proyectos relevantes, importantes, echarle una miradita. Tenemos hasta la posibilidad de abrir esos espacios de sesión. Yo sugeriría por lo menos un par de semanas para las indicaciones. Tenemos una fecha alternativa que podría ser el lunes 18 de enero. Eso ya amplía 2 semanas. ¿Parece razonable? Sí. Diputado Farías, diputado Ojeda. La alternativa de ampliar una semana más el lunes 18 como plazo final para entregar las indicaciones, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios. ¿Ya? Nos da tiempo de elaboración, de conversación, qué sé yo. Sí. El problema que tenemos es que, estaba preguntando al señor subsecretario, que esto tiene suma. ¿Y suma son 7 días? ¿15? 15 días en total. ¿15 días en total qué significa que tiene que estar en la sala? No, esto es imposible. Yo no sé, como presidente yo me solamente lo digo. esa suma urgencia. Ya. Que no se suba por el chorro, porque no es imposible, eso es imposible. No, es imposible y tuvo el mismo carácter, sí. Entonces, ¿habría acuerdo que el lunes 18 vence el plazo para las indicaciones? Son 2 semanas razonables. Ahí está bien. Lunes 18 de enero y la discutimos el martes 19, acá en Valparaíso. Aprobado. Bien. Se ha producido en el natural derecho a petición y donde queda reflejado que a veces las organizaciones existentes o no se conocen o no son todo lo representativas y amplias. Un numeroso número de peticiones que la hemos acotado. Hoy día hemos escuchado 3, creíamos que hoy día terminábamos, sin embargo en el transcurso de la semana han llegado estas peticiones que también merecen respuesta. ¿Ya? Si le vamos a decir que no, las razones por las cuales no los vamos a escuchar, que es la Asociación Nacional de Choferes, Conductores de Camión y Maquinaria del Mundo Municipal, que pide ser escuchado. Ellos dicen que ejercen una labor profesional que tiene que ver con la vida de las personas, ambulancia y todo eso, y sin embargo son auxiliares. Piden que se le reconozca un carácter al menos técnico, validado por una entidad como el Automóvil Club de Chile, qué sé yo, porque eso le da derecho a un ascenso distinto. Esos han sido los argumentos que permanentemente nos han dado. Si ustedes consideran que deben ser escuchados, ponemos también el plazo final y comunicamos a todo el mundo que ese va a ser el plazo. Está la Asociación de Abogados Secretarios de Juzgados.
que debe ser lo mismo, ¿ya? Donde ellos señalan que los jueces, la asociación de jueces, siendo colega abogado, no acoge sus planteamientos y que quieren expresarlo en esta comisión. Y por último, la asociación, donde hay abogados hay muchas asociaciones, yo sé, la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar, de la Municipalidad de Viña del Mar, que quieren ser escuchados. Pero ese era un tema específico de ellos, no sé. Entonces ofrezco la palabra y propondría finalizar el día martes 12 todos los escuchas. Con eso cerramos esa parte de audiencia. El 18 cerramos la etapa de indicaciones y el día 19 entramos en la discusión ya de votación en general y en particular. Esos son los procedimientos. Sobre la urgencia suma y la discusión inmediata de estos dos proyectos, para que quede establecido, ¿ya? Usar la modalidad que ha propuesto el diputado Sandoval, conversarlo con la Secretaría y ver una sesión para discutir esos dos proyectos cuyos boletines ustedes tienen en sus manos, sobre uno que tiene que ver con eliminar la incompatibilidad en el cargo de que algún director de colegio, profesor sea candidato, no se le impida. Hay otro en la salud y hay uno más amplio que es el de que todos los funcionarios no directivos puedan postular al cargo concejal, ¿ya? Están refundidos. Entonces, discusión inmediata, el gobierno, Hoy. sí. Es que eso tiene una razón de ser, que es por el tema de la elección que viene y por la incompatibilidad de poder presentarse. Bueno, no sé. Y que son tres proyectos que habíamos pedido fusionar, porque cambiaban algunas cosas. Alguien hizo una advertencia, recuerden la reunión pasada, sobre qué pasaba con los jardines infantiles, los VTF, ¿ya? Y qué pasaba si se aprobaba el eliminar la inhabilidad para los profesores con los funcionarios de salud que hoy día están con inhabilidades y tenían el mismo derecho. Entonces, en función de eso, el gobierno resolvió, hoy día nos comunicó la discusión inmediata y la suma urgencia. Entonces, los que han sido presidentes saben que al menos tenemos que plantearlo y ponerlo en la tabla. Así que propongo una reunión especial. Diputado Farías. Presidente, no, yo quiero proponer lo siguiente, porque yo estoy presidiendo familia y en familia nos van a poner urgencia, nos avisaron también al proyecto que tenemos garantía, por lo tanto también nos va a ocupar tiempo y ya vemos el diputado Sandoval, la diputada Chicardini, estoy yo, ¿qué más? El diputado Ojeda, somos varios que estamos en las dos comisiones y por lo tanto no nos podemos partir entre dos para ponernos de acuerdo en los tiempos y para poder usar, digamos, los dos tiempos. Eso es una cosa. Y por lo tanto, yo quiero proponer, presidente, que la próxima sesión del martes 12, que nosotros escucháramos estos gremios, pero escuchar a los gremios que sean nacionales. O sea, porque creo yo que ya una cosa puntual de un municipio no la vamos a solucionar a través de una ley, sino que tiene que ser una cosa más nacional, propongo yo, para poder avanzar. Entonces, usar media sesión para escuchar y la otra sesión, el resto de la sesión, incluso podemos alargar un poco, así como ahora 15 minutos, 20 minutos más, para votar esos dos proyectos. ¿Perdón? No, siempre, pero sí, lo que pasa es que igual yo voy a tener problemas porque tengo igual que citar a otras sesiones, entonces es complicado. Entonces quiero pedir eso, presidente, y otra cosa que quiero de procedimiento como sala, presidente, como estos son temas que viene mucha gente a escucharnos y nosotros los dejamos pasar. Pero sí yo creo que es importante que nuestros asesores también estén presentes. Y ahora vimos que la asesora de la Subdere está afuera, está poco menos que parada y qué sé yo. Los diputados casi no nos podemos sentar. Entonces yo solicitaría, presidente, un procedimiento que me ha resultado a mí por lo menos, lo sugiero, y es que cuando se abra la sesión para que entren primero nuestros asesores, que no hayan puesto reservados para nadie, que entren primero nuestros asesores, se sienten, estén ahí porque son los que además nos tienen que ir orientando, y luego entren las visitas a fin de que las chiquillas y los chiquillos puedan estar cómodos y puedan también asesorarnos bien. Propongo eso. Sí. He decidido, presidente. Bueno, también está con el criterio de escuchar gremios nacionales. Hay una petición de un correo que ingresó hoy de la ACEMUSH para escuchar a la ACEMUSH en 4 puntos pendientes.
Orden, por favor, para el acuerdo. La CEMUS, en el último capítulo de escuchar a estos dos gremios, y dado el carácter nacional, piden ellos que quedaran con 4 puntos que no alcanzaron a exponer la vez anterior. Por lo tanto, los debiéramos escuchar. Muy bien. 4. Y viene la citación para la citación de estos dos proyectos con discusión extraordinaria. ¿Ok? Vamos a ver compatibilizar todas las comisiones que existan, ¿no? En algunos casos, algunas comisiones han citado hasta 3 veces en una semana y en algunas otras cosas se ponen quisquillosos. ¿Sí? ¿Quién pone la urgencia a los proyectos? En el proyecto de la incompatibilidad de la elección de concejales. El gobierno. ¿Pero quién del gobierno? O sea, ¿es el Ministerio del Interior? Formalmente no, para no reclamarle al subsecretario. No, el subsecretario no. No. Eso sería el martes 12. No, si mañana ordenamos la agenda, ¿no? Ya, muy bien. Entre nosotros dos. Sí. Sí, no, muchas gracias, presidente. Dado que el subsecretario se ha manifestado con esa claridad, yo lamento, presidente, la forma como el Ejecutivo es libre de expresar la urgencia de la manera que más le corresponda. Pero sobre esta particular hubieron 3 proyectos, incluso con anterioridad, y en conocimiento también del Ejecutivo. Me extraña de cuál es la razón por la cual el proyecto que presentó el Partido Comunista fue que el Ejecutivo consideró que era el meritorio, ¿no es cierto?, de aplicarle la urgencia suma a la tramitación de dicho proyecto, la discusión inmediata. ¿Ya? Básicamente ese es el punto que me gustaría que me lo pudieran explicar, porque habían 2 proyectos más y se pasaron por sin algún tratamiento particular. Pero hay 2 proyectos aquí en la... Bueno, yo creo que ahí el problema está en el segundo piso. Bien, habiéndose cumplido el propósito, se levanta la sesión.